Le voy a pasar la palabra en primer lugar a Chico Whittaker, miembro de la Comisión Brasileña de Justicia y Paz de la Coalición por un Brasil Libre de Plantas Nucleares. Buenas tardes, yo voy a hablarles en portuñol, creo que lo entienden, ¿cierto? Bueno, yo primero quiero agradecer mucho la invitación para participar de esta mesa de abertura del Foro Social Mundial Antinuclear, del cuarto foro. Es un honor para mí estar acá en esta condición, pero también una alegría, porque este foro es una prueba de que vamos avanzando, despacio, pero avanzando, en el esfuerzo de muchos de nosotros para que articulemos a nivel mundial nuestras acciones contra la insensatez de las plantas nucleares y de la locura de las bombas. Ese es el cuarto encuentro, como dijimos ya, y en esta perspectiva. El primero se ha hecho a partir de la decisión tomada por militantes antinucleares japoneses, que se reunieron en Túnez con otros de otros países en el Foro Social Mundial de 2015. Ellos tomaron esa decisión y han realizado el primer Foro Social Mundial antinuclear en marzo de 2016 en Tokio. A ese se siguió un otro en Canadá, en agosto del mismo año, en el espacio del Foro Social Mundial de ese año en Canadá. El tercero ha sido realizado en Francia, en noviembre de 2017, y fue allá, entonces, que los militantes del MIA, Movimiento Ibérico Antinuclear, participantes de este foro, han asumido el desafío de realizar este en que hoy estamos. De hecho, a nadie le escapa que la lucha antinuclear no puede hacerse solamente dentro de las fronteras de cada uno de nuestros países. El poderoso lobby nuclear es planetario. Los dirigentes de la industria nuclear de todos los países se reúnen sistemáticamente, cuentan con muchas asociaciones para implementar sus decisiones. Se puede, por cierto, oponerse y vencer esta industria dentro de un solo país, como ha ocurrido en Alemania, por ejemplo, y en varios otros países europeos, donde por referendos populares o por decisión de sus gobiernos se está tomando esta decisión de cerrar las plantas o no construir nuevas. Pero en países como el mío, por ejemplo, Brasil, y le digo entonces que soy brasileño, ya ha sido dicho, somos muy débiles para enfrentar solos la máquina oficial de propaganda con todos los recursos de que dispone. Y algunas de nuestras luchas son incluso contra cosas absurdas, contra el buen senso normal, como por ejemplo tenemos ahora la decisión de retomar la construcción a 200 kilómetros de las dos ciudades brasileñas más grandes. Una tercera planta nuclear en Brasil, será a tercera, con un proyecto obsoleto. O sea, con un proyecto elaborado en los años 70, antes, por tanto, del accidente con derretimiento del reactor que ha ocurrido en 3 Mile Island, que se ha referido ya acá, y también del accidente de Chernobyl, un poquito antes del de Fukushima, pero no había todavía ocurrido. Entonces, accidentes con este tipo de proyecto anterior, o proyecto anterior a estos accidentes con derretimiento de reactores, es un absurdo total. Tendría que ser
por lo menos actualizado. Sin embargo, evidentemente seremos derrotados nesta luta em Brasil se, por exemplo, uma hipótese, que os trabalhadores da indústria nuclear de los países que fabricam os equipamentos, no caso concreto, França e Alemanha, se eles não fazem esforço para não ser cúmplices deste crime que está sendo preparado em Brasil. A indústria ganhará, evidentemente, sua sobrevida se alcança a ser, em los países menos informados do terceiro mundo, lo que já não é possível para eles em seus próprios países. Uma petição mundial por internet, además. Nós estamos fazendo por uma auditoria do projeto brasileiro que está em Brasília, da planta em vias de ser construída em Brasília. E está recebendo apoios de todo o mundo. Aqui também vou pedir-lhes a vocês, e vamos incluso tentar proximamente, a partir de pedido de informações que estamos montando aí, medidas judiciais para interromper esta loucura. Pero o lobby é muito forte em Brasil. Más aún atualmente, com governo que vocês siguen as notícias, que ha tristemente ganado as últimas eleições, com a ajuda, evidentemente, da mentira e da manipulação de eleitores desinformados. Mas não é sobre isso que vamos falar acá. Tenho que dizer-lhes que, aunque eu não seja propriamente jovem, sou muito novo em la luta antinuclear. Eu he sido despertado para esta luta por a catástrofe de Fukushima. Iba a cumprir 80 anos naquele ano. Por lo tanto, há solo 8 anos estou em esto. Antes, evidentemente, não era mi terreno de trabalho ni de estudio. Eu sabia vagamente lo que era um átomo. E sabia aún menos lo que é a radioactividade. Então, participava, entre outras coisas, de montones de trabalhos, causas sociais, e do esforço de criação de los espaços do Foro Social Mundial e de expansão deste processo do Foro Social Mundial, que ha propiciado a criação de foros nacionais, regionais, locales e, ultimamente, de foros sociais temáticos como este em que estamos. Pero he aprendido muito durante esses 8 anos, escuchando, perguntando, leyendo. Foi nesse ano que ha sido criada em Brasil 2 organizações, a Coalição por Brasil Livre de Usinas Nucleares, que se chama também Show Nuclear. Show nuclear é uma palavra africana que quer dizer váyase, lejos de acá, váyase nuclear. Essa associação e também uma articulação antinuclear brasileira. Todo isso ha sido criado em Brasil depois de Fukushima. E esse aprendizagem me dado, o aprendizagem desses 8 anos me dado uma clara consciência da dimensão de nosso desafio. O mundo, como todos sabemos, está hoje dia bajo a pressão de uma direita populista que já ha ganado muito espaço. Para esses governos e para os eleitores que os eligem, o cuidado com a questão climática já e ambiental não lhes interessa muito, porque eles la ven solamente como algo que impide a multiplicação das ganâncias. Em la mesma perspectiva, a indústria nuclear, para eles, é algo, bom negócio, assim como a extração de urânio del suelo, que é bom produto de exportação. Então, falar a la gente em geral, a essas pessoas, a los eleitores desses governos, de la radioatividade, de los riesgos de la radioatividade, em Brasil, quando queremos dizer que uno habla algo que nadie lo entiende, é como falar chino.
hablar de la seguridad de las plantas nucleares, de accidentes que provocan catástrofes tan raros, ellos dicen, es tornar-se excêntrico, un poco loco quizás. Ni hablemos de los residuos nucleares, que hace con que las centrales sean productoras de dos cosas, de electricidad y de residuos nucleares. Incluso en nuestras propias fileras de militantes de causas sociales, pocos tienen conciencia de lo que es efectivamente la amenaza nuclear, civil y militar. Tienen que cuidar de muchos otros problemas inmediatos, incluso de la sobrevivencia de la democracia, de la cual el instrumento esencial de las elecciones está amenazado actualmente por la fuerza de las fake news en las redes sociales. Pero aún los que se han liberado, más aún, hay los militantes de causas sociales que no se han liberado de las visiones militares de defensa nacional, con el uso de la fuerza del átomo, la bomba, que es una perspectiva difundida durante los 50 años de Guerra Fría, para la cual es esencial el dominio de la tecnología de la fisión del uranio y del plutonio propiciado por plantas nucleares. Entonces estamos lejísimos en nuestros países, del tercer mundo especialmente, de una experiencia como ha sido vivida recientemente por el Vietnam. No sé si ustedes están al tanto. Imagínense ustedes que un grupo internacional de expertos que sabían los riesgos de esto ha conseguido convencer el gobierno de Vietnam de desistir de la aventura nuclear. Imagínense. O sea, a nosotros que falta, que nos resta solo la presión popular. Una presión que haga que nuestros dirigentes políticos perciban que tienen que darse cuenta de que no tienen el derecho de nos imponer esta aventura trágica. Nuestro desafío, por lo tanto, de nosotros nos reunimos en este tipo de foro, es despertar más gente dispuesta a hacer esta presión popular. Ese es nuestro desafío. Más que todas las otras discusiones que se hagan sobre el nuclear, nuestro problema, a mi juicio, por lo que yo he aprendido, es despertar más gente para esta lucha. Si pudiéramos salir de este foro con nuevas ideas y nuevas propuestas para eso, para cómo despertar más gente, podremos dormir más tranquilos. Y esos son los votos que yo hago en esta abertura de este Foro Social Mundial. Gracias. Muchas gracias, Chico. Ahora